Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola chicas, qué alegría estar aquí con ustedes de nuevo en Joven Verdadera. Hoy vamos a abordar un tema crucial y eso es los ruidos que enfrentamos en nuestro día a día. En uno de los episodios anteriores hablamos sobre los ruidos a los que nos exponemos diariamente en nuestros lugares de estudio, de trabajo, pero también en los medios de comunicación y más que nada en las redes sociales. Y sabemos que la única manera de enfrentar esos ruidos es sumergiéndonos en la palabra de Dios. Pero hoy queremos ser más específicas y abordar algunos de los ruidos y cómo contrarrestarlos. Y para tener esta conversación sobre cómo podemos tener sabiduría en un mundo ruidoso, hoy me acompañan Susi y Moni. Hola, ¿cómo están? Hola Sara, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Hola Moni y Sara, qué alegría estar con ustedes. Ay, sí, muy emocionada por este tema. Sabemos que en nuestra vida diaria enfrentamos muchas influencias negativas y presiones sociales, ya sea en la escuela, en el trabajo, incluso en nuestros círculos sociales, entre nuestras amistades, nuestra familia, y siempre hay fuerzas que intentan desviarnos del camino correcto. Estos son los ruidos de los que vamos a hablar hoy, pero antes pongamos atención al testimonio de una chica que escuchó este ruido en un volumen muy alto sobre las presiones sociales. Hola, hoy quiero contarte una historia por la que pasé hace un tiempo, cuando tenía 9 años. Actualmente tengo casi 13 años. Estaba en una reunión de mi familia, donde nadie es cristiano. Tengo una familia bastante grande y cuando nos reunimos, llegamos a ser 50 familiares y siempre nos reunimos en casa de los bisabuelos. Ese día estábamos todos los niños en la terraza jugando felizmente. Todo iba bien, hasta que se hizo de noche y comenzó a cambiar un poco la situación. Uno de mis primos mayores propuso que fuéramos al segundo piso, donde no había supervisión de adultos y estaba solo y muy oscuro. Él dijo que ahí contáramos historias de terror, de las que más daban miedo. Entonces le dijo a otra prima de las mayores que reuniera a todos los niños, desde los medianos a los más grandes. Todos mis primos dijeron que sí iban y estaban muy emocionados de hacer esa actividad. Cuando me dijeron a mí, yo dije que sí, porque quería experimentar lo que los demás hacían. Entonces fui muy contenta con todos mis primos y algunos contaron historias de miedo y yo estaba ahí escuchando. En esos años de mi vida, quiero que sepas que aún no era cristiana porque no estaba segura de creer en Dios y en mi salvación, y que Jesús murió por mis pecados. Pero estaba conociendo sobre Dios y Jesús los domingos cuando iba a la iglesia con mi familia y en la escuela, porque estudiaba en una escuela cristiana. Hoy sé que eso estuvo mal y me arrepiento de haber hecho eso, porque quise satisfacer mis deseos carnales, de hacer lo que los demás hacen, sin reflexionar antes si eso puede agradar o no a Dios. Actualmente mis primos siguen haciendo lo mismo en algunas reuniones y cuando me preguntan si quiero participar, yo les digo que no. Aunque eso ocasione que ya no me junten para hacer otras cosas, porque ahora le he entregado mi vida a Jesús y soy su seguidora. Entiendo que esas cosas no me edifican y no glorifico a Dios, así que mejor me retiro en ese momento de ellos para no caer en tentación. Hoy es más importante para mí mi relación con Dios que mi relación con mis primos. Así es, así debemos vivir nuestro caminar diario con Dios. Esta chica decidió seguir a Cristo y tomar decisiones que le glorifican aun cuando ella sabía que el mundo, o en su caso sus primos, las rechazarían. La sociedad nos intenta distraer del llamado de Dios a dejar nuestra antigua forma de vivir atrás en el momento de entregar nuestra vida a Él. Y nos intenta convencer de que lo más importante es buscar felicidad y seguir nuestros corazones cuando en realidad el Señor nos invita a seguirlo a Él y encontrar gozo en Él. Y para contrarrestar este ruido tenemos que buscar la sabiduría de Dios en su palabra. Y hoy queremos recomendarles que vayan al libro de Proverbios. Susi,
¿Por qué recomendamos este libro de la Biblia y en cuál o cuáles proverbios podemos meditar para estos ruidos en particular? Antes que nada, veamos un poco acerca del libro de Proverbios. Como toda la Biblia, es un libro inspirado por Dios, que nos provee instrucciones prácticas que nos enseñan cómo un hombre y una mujer de Dios deben conducirse en este mundo. No son promesas, más bien nos ilustran las consecuencias de nuestras decisiones. Es decir, aprendemos a ser mujeres sabias para dejar a un lado la necedad por la fe en Cristo. Por ejemplo, Jesús dice que una persona sabia es la que oye la palabra y la entiende. Es quien la guarda en su corazón y cuida dónde construye, si en la arena o en la roca. La sabiduría surge de la obediencia a la palabra de Dios y por eso Salomón, el autor de muchos de estos proverbios, el hombre más sabio que ha existido, escribe estos consejos para que hoy nosotras vivamos reflejando a nuestro Dios. Por ejemplo, para nuestro tema, el ruido de las influencias negativas, podemos leer en Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Este versículo nos recuerda la importancia de rodearnos de personas que nos influencien positivamente en nuestra vida. Lastimosamente, las malas compañías nos llaman más la atención porque casi siempre son las personas que hoy diríamos cool o las personas más populares o con quienes todos quieren estar o la famosa, la influencer, ¿verdad? Todo este tipo de personas que llaman la atención. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿esta amistad me ayudará en mi caminar con Dios o me va a desviar? ¿Esta amistad me va a ayudar en mi crecimiento, en mi relación con Dios? ¿O me va a desviar, me va a distraer de este crecimiento? Entonces es importante que nosotras pongamos atención a estos consejos. Hagamos de cuenta que Proverbios es nuestra anciana que nos está alertando de muchas de las cosas en las que hoy en día nosotras podemos caer. Sí, el libro de Proverbios definitivamente tiene muchos ejemplos e ilustraciones para este tema de los ruidos. Y otro que se me ocurre es Proverbios 27:17. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Las personas con las cuales nos relacionamos y con las cuales caminamos aportan a nuestro carácter. Y caminar junto a amigas o mentoras o pasar tiempo con personas, sea familiares o amistades o personas en el trabajo, en la universidad, que nos animen a afilar nuestro carácter es esencial. Uh-huh. Y esas personas son hierro en nuestras vidas. Y así debemos ser nosotras para las vidas de las demás también. Entonces, Moni, ¿qué consejos darías para saber si una persona es sabia como para tener compañerismo con ella? Sí, bueno, Sara, antes de mencionar algunos consejos que pudiera dar, quiero aclarar que una persona sabia no es una persona que sabe muchísimo del mundo o la persona que todos dicen que es súper inteligente. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, es sencillo o es práctico identificar que si una persona es sabia a través de este versículo. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, en primer lugar, yo diría que una persona es sabia si tiene temor de Dios. Bueno, no lo digo yo, lo acabamos de leer aquí, ¿verdad? Una persona que realmente piense en no ofender la santidad de Dios con sus actos, donde quiera que esté y en el contexto en el que se encuentre, sin excepciones. Que no se comporte de una manera en la iglesia y otra afuera con los amigos, sino que sea una sola persona, sin máscaras, y que realmente busque no ofender la santidad de Dios en todo lo que dice, en todo lo que hace. Otra de las cosas que son bien importantes es que podamos saber que esta persona tiene conversaciones acerca de Dios y su palabra. En el Evangelio de Lucas podemos leer que el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, chicas, realmente ustedes no se van a equivocar si se relacionan con personas que hablan cosas bíblicas, porque eso significará que su corazón está lleno de ellas. Ellas van a hablar
de las cosas espirituales si su corazón está lleno de las cosas espirituales. Y una tercera cosa que pudiera decir es que una persona sabia es una persona que te apunta a Cristo cuando te encuentras en situaciones difíciles o de pecado. Ahorita decías, Sara, del proverbio que dice que el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. A veces no nos gusta mucho que nos digan en qué estamos fallando o qué cosas tenemos que mejorar, pero una persona sabia es una persona que se va a preocupar más por tu vida espiritual y no te va a animar a hacer cosas que van en contra de Dios. Realmente lo mejor que puede darte una amistad es que te apunte a Cristo. No importa si te tiene que confrontar por algún pecado o te busque animar en medio de un problema o una circunstancia complicada. Estas personas de verdad son las que van a ser una muy buena influencia en su caminar con Cristo. Así es, y son personas que te edifican en tu caminar con Cristo y que te animan a glorificarlo a Él en todo lo que haces. Así es. Y fíjense que un ejemplo común de influencia negativa que también nos compartieron nuestras oyentes son los gritos, malas palabras e insultos y de los compañeros de clase o del trabajo. Y cuando vamos a la escuela, o universidad o a nuestros lugares de trabajo, es inevitable escuchar lo que ellos hablan y evidentemente no podemos aislarnos de esas personas, no vivimos en una burbuja. A veces aprendemos esas maneras de hablar y actitudes y otras veces podemos reaccionar de manera equivocada. Sí, así es, mi querida Sara. Es fácil dejarse llevar por la ira y devolver los insultos. Yo creo que es algo como espontáneo muchas veces cuando no hemos aprendido a responder de manera diferente. Es el venir y si alguien nos dice algo malo, si alguien nos grita, pareciera instantáneo querer regresar ese grito. Sin embargo, Proverbios 15:1 nos ayuda al decirnos que la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Y vemos aquí ese contraste, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hago esto y qué pasa cuando hago lo otro? En lugar de reaccionar negativamente, podemos responder con amabilidad y calma, lo que puede desactivar la situación y mostrar el amor de Dios. Ese amor que tenemos en nuestro corazón y ese amor que otros necesitan ver también. Claro, sí. Y otro proverbio que también nos aconseja sobre este tema es Proverbios 21, versículo 23, que dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Realmente guardar nuestra lengua y elegir nuestras palabras sabiamente puede protegernos de muchos problemas y reflejar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Lo decíamos hace un momento, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si buscamos temer al Señor también en nuestras palabras, eso nos va a ayudar a reflejar su sabiduría y poder ser agradables a Él. Sí, así mismo. Y así como estos, hay varios otros proverbios que nos repiten que ser sabios en cómo hablamos nos guarda de mucho dolor. Y, por ejemplo, Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Lo que decimos puede traer paz a nuestras vidas y a las de los demás, o puede crear contienda y herir a los demás. Y cuando nos rodeamos de personas que no cuidan cómo hablan, normalizamos algo que la palabra dice literalmente quebranta, rompe, fractura el espíritu. Entonces, quiero ahora hablar un poquito sobre la presión social, que es algo que hemos tocado ya un poquito, pero ¿qué proverbios podemos compartir con las chicas que nos escuchan sobre la presión social? Mira, Moni nos compartió hace un momento Proverbios 1:7 y pudiera decir que Proverbios 1:7 es como la tesis o la idea central de todo este libro de Proverbios. Y más adelante en el versículo 10 leemos lo que dice: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, o como lo dice en la versión Reina Valera, engañar, no consientas. Claramente no dice acepciones, no dice excepciones, dice no consientas. Es fácil ceder a la presión de hacer lo que todos los demás están haciendo, pero debemos mantenernos firmes en nuestros valores y nuestros principios bíblicos, pidiéndole a Dios su ayuda todos los días, porque sin Él nada podemos hacer.
En nuestras fuerzas no podemos. Así que no dejemos que la presión social nos desvíe de nuestra fe y de nuestro caminar con Dios, que tiene que ir creciendo cada día. Así es. Amén, amén. Entonces hemos cubierto algunos puntos muy importantes. Hoy, chicas que nos escuchan, espero que estos proverbios le hayan dado nuevas herramientas y perspectivas para combatir las influencias negativas y las presiones sociales. Susi, Moni, gracias por traer sabiduría de la palabra de Dios. Y ahora Moni nos va a compartir el momento de la verdad. Así es, jóvenes, las influencias negativas y las presiones sociales siempre estarán presentes, pero podemos enfrentarlas con la sabiduría que la palabra de Dios nos ofrece. Rodeémonos de amigos sabios, respondamos con amabilidad, guardemos nuestra lengua y no cedamos a la presión social. Mantengámonos firmes en nuestra fe y principios. Bueno, eso es todo por hoy, chicas. De nuevo, muchas gracias, Moni y Susi, por estar aquí el día de hoy. Es un gusto de verdad. Gracias, hasta la próxima. Sí, entonces nos vemos el próximo episodio donde hablaremos sobre cómo otros ruidos que nos rodean y otras cosas que hacemos para entretenernos pueden afectar algunas áreas de nuestras vidas. Pero, como siempre, buscaremos la sabiduría de Dios para enfrentarlo. Hasta la próxima. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.